venir a imponer tu mala manera de vivir, sino que tenés que venir justamente a adaptarte a cómo se te enseña a vivir. Por eso no es sencillo hablar esto por radio, no es sencillo hablar de lo que se habló el domingo. Lo que sí te puedo decir, que Generación para Restaurar es una iglesia que te enseña desde cómo debes adorar a Dios y cómo debes cuidar a tu familia. Nosotros somos instruidos en la restauración, somos instruidos en la liberación, somos instruidos en saber vivir como Dios quiere. Y Dios se mete a tu vida, porque no es la iglesia, Dios se mete a tu vida, Dios se mete a tu matrimonio, Dios se mete con tus hijos, Dios se mete en tu economía, Dios se mete en tu trabajo, Dios se mete en tus relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque a Dios le interesás, y cuando a Dios le interesás, Él quiere que vivas bien, Él quiere que vivas feliz, Él quiere que vivas una vida de triunfo y no de derrota. Por eso es que Dios insiste aún en la economía, aún en el manejo del dinero, aún en el manejo del matrimonio, aún en cómo vos te manejás con tu esposa, con tus hijos, porque Dios es un Dios que quiere traer orden. Y si hay algo que hizo este fin de semana el Espíritu Santo, es traer orden y traer arrepentimiento, porque después que predicaron nuestra apóstol madre y nuestra apóstol hermana, por decirlo así, me tocó dar el mensaje también, y en un momento Dios dijo: no se va a predicar hoy porque demasiada enseñanza tuviste. Y Dios es un Dios que hace así. A Dios no le gusta hablar por hablar, a Dios no le gusta hablar y dejarte con los oídos llenos de palabras, sino que a Dios le gusta llenar tu espíritu, porque fueron palabras que salieron del espíritu, que tenían un peso espiritual, que venían justamente a derribar la mala manera de ver como Dios ve, y a poner algo nuevo. Y yo creo que lo que Dios hizo fue justamente venir a enseñarnos a nosotros que en los últimos tiempos no podemos andar detrás del humano, detrás de aquello que por ahí trae peso, y más cuando te manejas de mala manera. ¿Por qué? Porque hoy en día, si hay algo de lo que, y perdón que me meta en lo tuyo, Emanuel, un poquito, Dime, dime. pero de lo que vamos a hablar hoy, que justamente es de que la hora está cerca, dice la noche está avanzada, habla de los tiempos que se están viniendo encima, habla de lo que se está viniendo, porque en los últimos tiempos dice que los tiempos se van a acelerar. ¿Por qué? Porque son los últimos tiempos que se nos vienen encima a nosotros, la humanidad entera. Los últimos tiempos están reclamando el tiempo de su cumplimiento, valga la redundancia. Y nosotros no podemos andar creyendo que está todo bien, creyendo que nos va a ir bien, creyendo que todo va a salir de 10, porque la palabra dice que vamos a ser bendecidos hasta que sobre y abunde. Nosotros debemos saber administrar nuestra vida en Dios, nuestro matrimonio, la crianza con nuestros hijos, nuestra economía. Debemos saber administrar cada recurso que tenemos, tanto sea espiritual como natural. ¿Por qué? Porque realmente los últimos tiempos se nos están viniendo encima y la gente no se está dando cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo, que la palabra se está cumpliendo, que la iglesia está dormida, que la iglesia está en un letargo en el cual no quiere ver, y que para eso realmente se necesita sacudir como se debe sacudir, se necesita hablar como se debe hablar. Ya basta de ese evangelio que es liviano, ese evangelio que es... Dicen, la salvación es gratis, vení a aceptar a Cristo y después hacé lo que vos querés, que ya vas a ser salvo. Mentira del diablo, el engaño más grande del diablo es ese. Porque con el Jesús en la boca te podés ir al infierno por no estar prendido en un despertar espiritual que Dios quiere traer, que es el que Dios está trayendo. Entonces, yo creo que una iglesia que no habla la verdad, una iglesia que no habla fuerte, una iglesia que no te quita las vendas, una iglesia, como me llevó a decir el Espíritu en un momento, que te trata como lo que sos. Si sos una persona, padre de familia, te va a tratar como un hombre, te va a hablar como un hombre. Si sos una mujer de su casa, con su matrimonio, te va a hablar como la señora que sos. No te va a hablar como una niña, no te va a hablar como una cualquiera o como un cualquiera, te va a hablar como lo que sos.
La iglesia debe hablar a sus hijos, a sus miembros, a la grey. Las personas que predican deben hablarle a los hijos de Dios como realmente se debe hablar, como lo que son, hijos de Dios. Dios no tiene hijos cobardes, Dios no tiene hijos mediocres, Dios no tiene hijos que van a andar llorando por los rincones. Dios tiene hijos que necesitan despertar en valentía y enfrentar la realidad en la que viven y comenzar a cambiar, porque la Biblia dice que nosotros debemos comenzar a vivir como Dios quiere. La Biblia dice que nosotros debemos ser rectos. La Biblia dice que nosotros debemos comenzar a tener arrepentimiento en nuestro corazón de nuestra mala conducta y mostrar frutos de arrepentimiento. Entonces, de eso se habló el domingo. Trataba de acordarme una frase, pero no la recuerdo, pero creo que te lo resumo en esto. Si vos sos hijo de Dios, como dice nuestra madre siempre, ¿dónde están tus frutos? Si vos te golpeás el pecho diciendo soy hijo de Dios, como decía el Espíritu Santo, entre otras palabras, ¿dónde están tus frutos? Y hay algo que siempre dice el apóstol: a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Entonces yo creo que no es motivo de gozo lo que se vivió el domingo. Y vamos a decir, ¿por qué? No es que vivís una fiesta siempre en generación. ¿Sabés por qué? Porque más del 90% de la iglesia a nivel mundial está dormida creyendo que todo va a ir bien, creyendo que se viene el gran avivamiento donde va a ser todo risa y jolgorio y donde va a haber todas manifestaciones del Espíritu Santo discúlpame, déjame decirte que lo que se viene no es bonito, pero si de algo estoy seguro es que Dios va a estar con nosotros si nosotros realmente estamos con Él. Si realmente nosotros nos metemos en serio a vivir la Biblia como realmente tiene que ser, Dios va a estar con nosotros. Porque Dios se cansó de los chantas, Dios se cansó de los mentirosos, Dios se cansó de los que dicen ser y no son. Por eso es que Dios viene a hablar fuerte. Y yo sé que estás escuchando este programa por primera vez tal vez. Y vos decís, ¿quién es este loco que está hablando estas cosas en una radio secular? ¿Quién es este loco que está ocupando ese espacio? Este loco está entendiendo que los tiempos que se están viviendo no son normales. ¿O acaso vos pensás que son normales? Remontate un poco a 1995, por lo menos, que yo algo me acuerdo de esa época. Remontate al 97, al 99. Remontate al 2001, 2002, 2003. Más allá de la crisis, sacá la crisis. Y fíjate cómo se vivía. Fíjate si la maldad que hay hoy en día estaba en ese momento. Fíjate que si conoces de Dios, si el Evangelio, cómo se vivía en esos tiempos, se vive ahora. Fíjate si ves gente apasionada por Dios, gente buscando de la oración, gente buscando de la lectura de la palabra, gente buscando de los ayunos, buscando de las vigilias, buscando con fervor de las campañas, apasionándose por decir, antes te decían yo soy cristiano y vamos a ir, y había algo que te contagiaba y vos querías ser parte de eso. Hoy en día, vos decís, te invito a la iglesia, ¿a qué? Y son todos chantas, te dicen. Compará el estado espiritual de las iglesias de antes con lo que se está viviendo ahora. Y te vas a dar cuenta si está todo igual, si está todo pum para arriba, si está todo normalito. Yo creo que no. Por eso, si estás escuchando, quédate hoy a escuchar, porque creo que se va a desarrollar un tema en el cual vas a tener que reconocer tu corazón y decir, tengo que cambiar. Tengo que dar vuelta a la página y comenzar de nuevo. Tengo que empezar de nuevo porque entendí que hasta hoy no conocía nada de Dios. O hasta hoy no había visto nada de Dios. Y yo te puedo asegurar que yo me siento vivo en Dios, pero no he visto nada todavía. Yo me siento lleno del Espíritu, pero todavía no hemos vivido nada. Todavía estamos viviendo algo mínimo. Porque se viene algo grande para la iglesia, pero así como se viene, también se viene algo en lo cual el diablo va a querer contraatacar. Entonces nosotros debemos estar alerta. Perdón que se tornó así el programa, pero yo creo que es tiempo de despertar, y el despertar viene cuando se te habla como realmente es.
No hay otra manera, no conozco otra manera, no me enseñaron otra manera. Así que sin más preámbulo, le doy a mi hermano Emanuel. Muy buenas tardes, querida audiencia. La verdad que sí, que hemos tenido un fin de semana, como siempre decimos, glorioso, hermoso. Eh, lo que hay que decir y recalcar en todo momento es que disfrutemos de la presencia mientras esté con nosotros. Cuando en una iglesia o en un lugar realmente se siente la presencia de Dios, y vamos más allá del llanto, del jolgorio, los gritos y todo lo que pueda suceder físicamente. Hablamos de cuando el Espíritu está en un lugar, en una iglesia, en una casa. Cuando la presencia de Dios está, algo tiene que pasar. Y por eso, vuelvo a repetir, va más allá de lo que suceda a nivel personal, digamos, en el grupo de lo que esté pasando dentro de la iglesia, sea el jolgorio, las risas, el llanto, lo que Dios pueda desatar, eso es una partecita. Pero disfrutemos de la presencia mientras está, porque la palabra misma dice que el Espíritu Santo va a estar con la iglesia hasta el último momento, hasta el momento en que Dios venga, hasta que vuelva Jesús. Realmente esa gloriosa segunda venida que esperamos y que la iglesia sea arrebatada. Y dice que en ese momento, junto con la iglesia, el Espíritu Santo también va a ser arrebatado. Y afuera va a quedar el lloro y el crujir de dientes. Es una realidad en la que estamos viviendo y todo se está cumpliendo. Si vamos a la palabra, cada cosa que fue soltada, realmente como algo que se nos enseña, la palabra profética por excelencia es la Biblia, es la palabra de Dios y es algo que el cumplimiento está de todas las cosas. Rumores de guerra, guerras, enfermedades, caos y tantas cosas más. Todo lo que está sucediendo está escrito. Y yo creo que se pasaría por ser de más necio en una persona el querer pedirle a Dios. Pues hay algo que hay que recalcar en todo momento, es que la iglesia está entrando en ese enfriamiento por causa de el conformismo, por causa de la ignorancia también muchas veces, otras por causa de no buscar. Eso es lo peor, cuando una iglesia pierde la presencia de Dios, es porque en ese lugar realmente no se lo está buscando a Dios de la manera correcta. Yo no puedo buscar a Dios, y esto es algo que se nos enseña en todo momento, buscar a Dios como si fuera un banco, como si fuera alguien con el que yo voy y hago un trato. Yo te sirvo si vos me das esto. Yo voy a ir todos los domingos si vos me das esto otro. Si vos me das acá, si vos me das allá. Y no estamos entendiendo que la verdadera recompensa está en que Él habita en medio nuestro. No lo vemos, pero lo sentimos. No lo vemos, pero podemos ver y experimentar la presencia en la restauración, en la sanidad, en la paz, aún en medio de tanto caos. Y algo que está pasando a nivel mundial, que ya está por demás decirlo, porque está en todas las redes sociales, se ve con esto de la guerra y demás. Y hay algo que tenemos que ver, y sobre todo el cristiano entender, de que acá el conflicto está en cómo el ser humano se alejó de Dios. Y en ese hambre por poder, por riquezas, se desató todo el resto. Porque todo lo que está sucediendo es una cuestión de poder. Y algo que el mundo no entiende y la iglesia no entiende, es que el poder lo tiene la iglesia. Cuando la iglesia entienda que realmente el poder fue entregado a la iglesia por parte de Jesús, ahí se va a cambiar un montón de cosas. Yo hablaba con mis hijos antenoche y yo les decía en medio de un altar que estábamos haciendo, orando, porque tanto caos que estábamos viendo, videos y demás, nos llevó a clamar realmente en un hermoso momento, triste, doloroso, pero clamando a Dios y diciendo que tenga piedad. Tenga piedad por aquellas personas que todavía no lo escucharon, no lo conocieron, aquellos que le dieron la espalda. Y yo le decía a mis hijos, más allá de que para muchos puedan decir, no, pero que
¿cuál es la diferencia en que dos o tres personas oren? Y yo le digo, la oración puede cambiar un montón de cosas. Así sea, la palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, dice que Dios está en medio nuestro. Y yo le decía, y los hogares no tienen que ser la excepción. Más allá de la iglesia, los hogares, las casas, que es donde primero el diablo apunta, donde primero el diablo ataca, es donde más tenemos que entender esto, es decir, donde estamos de acuerdo dos o tres, nosotros éramos más. Y entender de que nuestra oración puede cambiar algo, puede movilizar algo de parte de Dios para una persona X, así no esté en el país, sea de otro lugar, pero fuimos llamados a esto, a clamar por aquellos que se pierden, a predicar a aquellos que se están perdiendo y entender de que, como dice el dicho vulgar, está cayendo la noche, realmente se está poniendo oscura la cosa y es preocupante ver cómo la iglesia le cuesta despertar. Y gloria a Dios por los que entienden. Gloria a Dios por los que no hacen oído sordo a la palabra. La palabra misma dice que en esta parábola que Jesús citó de las 10 vírgenes, entender de que va a haber gente sensata y gente insensata. Gente que va a estar despreocupada, total, yo tengo techo, tengo abrigo, tengo un plato de alimento, yo estoy tranquilo. Pero si la iglesia tiene este pensamiento, estamos muy mal. Porque tiene que haber un dolor, un quebranto por aquellas personas que hoy no la están pasando bien. Esto es algo que en todo momento la restauración y la paternidad de Dios en todo momento nos está instando a eso. Que muchas veces nos preocupamos y hay familias que se destrozan por el dinero y no están entendiendo que hay personas que la están pasando mal verdaderamente. Y hay una palabra, mira, que se me venía mientras hablaba Bastín, conocida, la de Timoteo, donde dice, por cuanto nacimos, porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo, y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Conte que dice contentos que tenemos ropa y comida, no conforme. Porque hay algo que se nos enseña, y es algo de lo que hablaba la profeta Julia el domingo, y es el caos que provoca el desorden económico en una casa, en una familia. Y realmente para rever en todo momento esto y entender esta partecita, porque dice, estar contento. Hay familias que pueden tener todo para ser feliz, pero no se contenta porque quiere más. Inconscientemente ellos te pueden decir, no, pero no es así, y yo te tengo que decir que sí. Porque si tus hijos están sanos, tenés trabajo, puede que te quieras comprar algo y no te alcance, todo lo que vos quieras, pero hay un desorden ahí de por medio. Dios no tiene nada que ver, somos nosotros realmente. Y el problema está cuando este tipo de situaciones provocan disensión en una casa, en un matrimonio, en una familia, padre e hijos, y ahí está el problema, porque dice la palabra, pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás, son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales, que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Yo no digo, y es algo que el apóstol decía el domingo, el apóstol Julieta, y es entender de que no se trata de cuánto tenga, sino que realmente la obediencia a Dios, y la obediencia más allá del dinero, la obediencia en todo sentido. La obediencia a la exhortación, cuando te corrigen, cuando te exhortan a algo. Entonces es un problema de orden. Realmente no hay otra palabra para decir. Cuando en un lugar se te enseña orden y venís de una esencia torcida, venimos de una mala manera de vivir, inevitablemente el choque va a estar. Inevitablemente las prédicas, las enseñanzas te van a golpear, te van a chocar, pero ahí hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de cristianos. Los que se ofenden y se enojan y con la boca te dicen sí, pero por dentro están renegando de lo que están diciendo, escuchando. Y los que realmente dicen amén, sí y amén, y trabajan por cambiar.
y los resultados, o sea, los frutos están a la vista en todo momento. Entonces, no es tiempo de jugar. Realmente no estamos en tiempo de jugar y es triste ver, vuelvo a repetir, cómo familias se destruyen por causa del dinero, por causa de la falta de comunicación, por falta de el orgullo, por falta no, por demasiado exceso de orgullo. Y no estamos entendiendo que el tiempo del final está cerca, no para asustar a nadie acá, o sea, sí tenemos que tener temor y analizar, ver nuestro camino, porque la palabra en todo momento nos exhorta a examinar nuestros caminos, ver cómo estamos. Y el que realmente está haciendo las cosas bien no tiene de qué preocuparse, porque sabe que dónde va. Esa es la palabra. Entonces, pero sí para abrir los ojos, rever las cosas, porque va a llegar un momento donde el caos se desate del todo. Y ahí no va a haber desesperación ni clamor que valga, porque va a llegar un momento que Dios va a decir, y te di no una, miles de oportunidades de cambiar tu situación, de cambiar tu carácter, de cambiar tu forma de ser, tu pensamiento. Eh, entonces, meditemos realmente en todo momento en lo que Dios está hablando en este tiempo. Totalmente, Manu. Aparte, yo creo que esto de lo que hablamos, que es necesario que nosotros tomemos conciencia y empecemos realmente a hacer lo que tenemos que hacer, ya sea hasta lo que se tocó, esto tan profundo como decían hoy, que es el dinero, que pareciera que tiene que ver, como citaste vos, Martín, y que tiene que ver entonces el dinero con la salvación. Es que la gente por dinero se termina apartando. Y es como que, bueno, vos, o sea, creo que lo que Dios busca es que una persona obedezca y sea firme en sus convicciones. Amén. Que si vos decís ser cristiano, ser hijo de Dios, si vos decís amar a Dios, es para obedecerlo de forma total. O sea, no solamente porque vos decís, bueno, lo obedezco en esta parte. Eso es cuando tenés el corazón dividido. Parcial. Si no hay convicciones, porque falta que el Espíritu Santo siga trabajando en esa persona, y entiendo que Dios, comprende la situación, sabe cómo trabajar con cada uno, y además que obviamente en el camino vamos a tropezar, vamos a caer, pero por eso decía hoy, creo que es tiempo de empezar a cumplir nuestras obligaciones que tenemos como hijos. Creo que toda persona sabe que vos sabés que tu papá te da ciertas cosas. Si poner a pensar en un adolescente o en un niño, no está preocupado por traer el sustento a la casa, por la vestimenta, por la comida. Sin embargo, el padre sabe. Amén. Y ese padre, en algún momento, cuando a medida que ese hijo va creciendo, y sí, sabe que empieza a tener ciertas responsabilidades, y ya, o sea, si es un padre que quiere que su hijo madure y cumpla con lo que tiene que cumplir, sabe que el día de mañana tiene que ser una persona que va a estar a cargo de su casa, de una familia. O sea, si querés hacer un hombre de bien, le vas a enseñar que tiene responsabilidades. Amén. Hoy pareciera que los hijos de Dios está esa demanda constante de que Dios tiene que hacer todo. O sea, Dios, es como que están esperando que todo le llueva de arriba, como que están esperando que Dios tiene que hacer todo sin hacer nada, o porque simplemente se va a la iglesia. Mirá, nosotros creo que lo hemos vivido muchas veces en nuestro camino. Hace 10 años que estamos, creo, compartiendo entre nosotros acá. Yo arranqué acá, pero sé que hay cristianos de muchos años. Y vos te mandás, qué sé yo, a veces que caes, que te mandás ciertas macanas. Y tal vez el que lo ve de afuera, y más siendo ministro, va a decir, pero mirá, porque es el ministro. O sea, no es que te va todo bien. Primero, que se paga un precio por... el favor, o sea, la gracia de Dios está sobre todo el mundo. Pero Dios muchas veces lo que respalda es la intención, porque en eso que tropezás, Dios sabe si vos tenés intenciones de salir de ahí. Dios sabe, porque creo que es el servicio a Dios donde la mayor recompensa viene. Amén. O sea, ese servicio con un corazón sincero, cuando vos querés servir a Dios, de decir, bueno, Señor, ¿para qué te sirvo? O sea, no te encerrás en tus problemas y no solamente estás congregándote o yendo a una iglesia para que Dios solucione tu vida, tu matrimonio, tu casa, tus hijos, sino porque sabés que de alguna manera tenés que empaparte y vas viviendo a Dios, y sabés que hay gente que necesita salir de la condición que un día nos sacó a nosotros. Sin embargo, estando dentro de la iglesia vemos cómo muchas familias o personas
no pueden vivir la restauración, no pueden vivir la palabra realmente porque la palabra es vida, o sea, dice que es viva y es eficaz. Entonces tiene que vivificarnos, tiene que prosperarnos, tiene que hacernos vivir bien, que esto que se tocó en el caso de la economía de los cristianos, es algo que vos decís, bueno, si antes vivías de una manera, vos sabés que hoy tenés que vivir distinto. Amén. O sea, empezás a dejar malas costumbres, malas mañas, porque Dios sabe si venimos tanto con poca cultura, si venimos con pocas enseñanzas en cuanto a lo que son los buenos valores, porque Dios sabe, dice que Él vio nuestro embrión gestarse. Él desde el vientre de nuestra madre ya tenía predestinado para nosotros. Entonces Él sabe, nos conoce, sabe la forma en que fuimos criados, sabe las cosas que hemos hecho y hasta lo que no hemos hecho, pero viene a nuestra mente, creo que hasta las bajezas humanas, o sea, todo lo que se atormenta, Dios lo sabe. Sin embargo, es el ser humano que por no entender que la noche está avanzada, porque dice que este mundo está regido no por Dios. Exacto. Entonces, esta noche o esta comparación que hace es justamente porque hoy a todo lo malo se le llama bueno. Y más cuando somos, como dice, atraídos o incentivados por nuestras propias concupiscencias. Entonces, si no buscamos de Dios o no realmente nos rodeamos, no cambiamos nuestro entorno y no predisponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu a hacer la voluntad de Dios, a hacer morir y a matar, a cortar con todas esas viejas mañas, difícilmente podamos llevar una vida como Dios quiere. Y es ahí donde muchas veces terminamos, se termina culpando a Dios o se termina siendo responsable a Dios cuando vivimos en las consecuencias de la mala manera de vivir. O sea, es como que queremos un poquito de Dios, un poquito del mundo, quiero de Dios, o sea, lo que quiero es que Dios me solucione las cosas, pero yo sigo viviendo de mi manera. Cuando Dios lo que busca justamente es que cuando la persona se llena de Él, tiene la fortaleza para apartarse de lo malo, sea lo que sea. Mira, hay algo que dijo el apóstol el domingo, por eso decía, creo que vamos a ir hablando de lo que dijo, porque el apóstol mide unos 60 por ahí, Sí, más o menos. más o menos. No soy tan petiza, mamá, perdón, con mucho respeto lo digo. Unos 60 y algo. Pero vos ves una mujer común, sencilla, pues yo la veo pasar así adelante. Pero cuando abre su boca, ya no ves a esa persona común, sencilla. Vos ves a alguien con autoridad, con nobleza. Entonces, ¿por qué destaco esto? Porque de Jesús decía que él no iba a ser atractivo para que no lo decíamos, es decir, para que no haya una atracción corporal. Pero era tal la autoridad que él portaba y tal la autoridad, la presencia que él portaba, que vos no dejabas de ver nobleza, ¿entendés? Y autoridad en alguien. ¿Por qué nobleza? Porque aunque él no era un rey natural, todos sabían quién era, que su reino no era de este mundo. Los que realmente dijeron, vos sos el Cristo, entendieron que su reinado no era de este mundo. Entonces, ¿por qué la destaco el apóstol? Porque ella dijo, hay dos cosas de las que vos necesitas comenzar a vivir, que es algo tan sencillo como la oración y la lectura de la palabra. Entonces, hoy en día la gente corre a las iglesias con desesperación muchas veces para resolver un tema económico, ¿no? Pero cuando vos lo querés ayudar con su economía, te dice, con mi plata no te metas. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Cómo me estás pidiendo ayuda de algo y vos no querés que te ubique y te enseñe qué Dios piensa y cómo Dios quiere que te manejes? ¿Por qué? Porque todas las cosas se resuelven desde el corazón y desde la mente. Entonces, el apóstol, cada vez que nos enseña a nosotros, no lo hace de entrometida que es, porque no le interesa. O sea, no le interesaría en el sentido de que no es por lo que vos tenés, es por lo que quiere formar en vos.
Entonces, ¿por qué una persona habla con autoridad? Porque tiene oración y lectura de la palabra. Y está apto para enseñar a otros. Entonces, si somos cristianos, o si vos decís, ¿a qué voy a ir a una iglesia? Vos tenés que saber de entrada que si Dios te llama a una iglesia, no es para resolver tus problemas. Es para sanar tu corazón. Es para sanar tu persona. Mira, una de las cosas que Cristo le dijo cuando entró al templo, y comparó dos cosas, por eso yo te las comparo. Él dice, mi casa, casa de oración será llamada. Y dice que volteó la mesa de los cambistas, o sea, tiró el dinero. O sea, por eso Dios está tan, o sea, le importa tanto tu persona y el concepto que tenés del dinero. ¿Sabes por qué? Porque si vos lees la Biblia y vos estás en oración, vos te vas a dar cuenta qué te quiere engañar y qué no. La palabra dice que cuando Cristo se fue a orar en el Getsemaní, porque estaba muy mal, dice que lo que les dijo es, ¿por qué estás durmiendo? Tu espíritu está dispuesto, pero tu carne te está ganando. Velá y orá para no entrar en tentación. La tentación no va a venir el diablo vestido de capa, vestido con unas guampas, porque es guampudo él, un chiste, sino que va a venir justamente a seducirte con aquello que está en tu corazón y con aquello que vos crees que te va a resolver toda situación en tu casa. Voy a agarrarse a una persona que está pasando un tema económico y le va a decir, ¿cómo resuelvo yo tu problema? Y la verdad que necesito 10 millones de pesos. Con 10 millones de pesos yo pago acá, y tengo para comerme el asado, le compro ropa a mi hijo, hago así, hago así. Ajá, muy bien, resolviste eso. Muy bien. Y ahora ya Dios no lo necesito. ¿Por qué? Y ya resolví los problemas. Pasa un año, el tipo vuelve a la iglesia. Padre, necesito 10 millones más porque otra vez me enterré con las tarjetas, otra vez me enterré con las deudas, hoy otra vez hice mal. Entonces vos te das cuenta que el dinero no es la solución. Por eso Cristo dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Es decir, Dios llama a sus hijos a vivir una vida de oración, a vivir una vida de búsqueda, a vivir una vida de conocerlo a Él a través de la palabra y a través de la oración. Nosotros, los cristianos, deberíamos ser conocidos por ese loco que habla solo con Dios. No deberíamos ser conocidos por tener un buen auto, por tener una buena casa, por ser un alto profeta, como dicen hoy en día, un alto apóstol, un alto evangelista, un alto pastor, un empresario reconocido, o mirá qué empresario Dios formó. No. Nosotros deberíamos ser conocidos, y en esto hablo de la nobleza del apóstol, por ser personas de oración, por ser personas de búsqueda de Dios, por ser personas que están llenas del Espíritu Santo y que son una fuente de sabiduría para resolver cualquier situación sobre la tierra. Por eso Dios manda despertar a la iglesia, despertar a los cristianos. Por eso el sacudón de Cristo en ese lugar donde tenían que adorar a Dios, estaban adorando a las riquezas, estaban adorando al fraude, estaban adorando a todo lo humano, habían hecho un negocio. Sin embargo, él dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Y comenzó a hablar a los discípulos de lo que es la casa de oración, de lo que es el templo. Por eso le dijo, ¿por qué no puedes aguantar una hora? Y vos vas a decir, no tenemos que ser religiosos y medirnos por el tiempo. Sí, pero cuando vos amás a una persona, cuando vos querés una persona, vos querés pasar tiempo con esa persona. Y sabés que no te alcanza con estar 15 minutos, sabés que no te alcanza con estar media hora, sabés que no te alcanza con estar una hora, vos querés estar más. ¿Por qué? Porque formaste un vínculo, porque querés hablar con él, querés que te escuche, querés escucharlo, querés indagar. Entonces te vas a orar, pasás tiempo con la palabra, indagás en la palabra. ¿Por qué? Porque querés saber lo que se viene. Porque cuando vos estás con alguien, ¿de qué hablas? O sea, vos no podés vivir hablando del pasado con Dios. No podés vivir llorando de lo que te hace falta con Dios. Cuando vos te encontrás con Dios,
vos vas a hablar de lo que a él le compete y de lo que a él le interesa. ¿Por qué? Porque vos ya estás en sus manos y resolviste tu situación de perdón y de amor con él y formaste un vínculo y vos sabés que de las cosas tuyas se encarga él. Pero eso se llama madurez. Entonces, ¿por qué Dios demanda de nosotros que tengamos tiempo de calidad con él? Porque es la manera que él tiene de revelarse. Él no puede revelarse a un oído sordo o a alguien que no tiene tiempo para él. Entonces, el tener tiempo para Dios te va a hacer conocer a Dios. ¿Y por qué le dijo? Dice que lo llamó a Pedro, y a Jacobo y a Juan. Y le dijo, acompáñenme acá, pero quédense acá que yo voy a ir a orar. Apoyame en oración. Dice que cuando volvieron estaba dormido. ¿Por qué a ellos? Porque eran sus íntimos. Pero en el peor momento ellos se durmieron. Entonces, nosotros estamos en el peor momento de la iglesia hoy en día, donde hay homosexuales que predican, donde hay travestis que predican, vestidos, yo no discrimino, pero a mí la Biblia me dice que debemos ser santos. El hombre es hombre, la mujer mujer. En la iglesia, en la Biblia, en el altar. Después afuera, cada uno hace lo que quiere. Hablo de lo que nosotros predicamos. Por eso la iglesia está en decadencia. Y en el peor momento de la iglesia, Dios nos manda a velar y los hijos de Dios, porque nos ganó la carne y el cansancio, estamos dormidos. Entonces después se quiere predicar con autoridad y no pasa. Por eso hablé de la nobleza del apóstol, que es la imagen de Cristo que tenemos nosotros acá en la tierra, en la iglesia. Es la que lo representa a Él para nosotros y nosotros deberíamos representar a Cristo para con otros. Entonces, nosotros no podemos pretender ser cristianos que queremos resolver los problemas cuando no vamos a la fuente y cuando no vamos a orar y cuando no buscamos sabiduría del cielo para resolver. Entonces después queremos que los pastores nos resuelvan la situación, pero no nos dejamos meter del todo. ¿Por qué? Porque no hay oración. La oración no solamente te hace tener intimidad con Dios, sino que te hace saber quién te va a dar una mano y te hace estar en un estado de humildad para dejarte ayudar. La oración ablanda tu corazón y te hace dócil a la presencia de Dios. La oración te hace una persona sabia en tomar consejo. La oración te hace una persona que va a los tiempos de Dios. Para realmente estar a los tiempos de Dios, vos debes estar velando y orando. El que está prendido fuego en la oración, hoy va a entender los tiempos que se están viviendo. El que no entiende los tiempos que se están viviendo es porque no ha encontrado el camino a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo los hizo caer en tentación y los hizo entrar en ese sueño en el que cayó Pedro, Juan y Jacobo, los íntimos. Ellos también cayeron en el sueño. Pero dice que Cristo los despertó después de 3 veces, los volvió a despertar y le dijo, ahora sí levántense, porque van a conocer al traidor, el que me va a entregar. Saben que eso, cuando Dios dice yo quito las vendas, y van a comenzar a ver quién es tu verdadero enemigo. Y te vas a dar cuenta que tu verdadero enemigo no es el pastor, no es la falta de dinero, no es tu esposo, tu esposa, el que no oraba, la que no se levantaba, la que no te apoyaba, no es tu familia, no es tus hijos, no es tu trabajo, no es la falta de trabajo. Tu verdadero enemigo es aquel que te distrajo, que en una palabra te vendió, como lo hizo Judas, que fue todo aquello que te distrae, todo aquello que vos perseguís, pero la oración no la perseguís. Perseguís el trabajo, pero la oración no la perseguís. Te dice Dios, deja tu trabajo, o sea, sos empresario, vos tenés la capacidad de hacerlo, bueno, ahora vas a trabajar mediodía. No, pero yo me tengo que hacer cargo. Tentación, caíste y recontra caíste. Y Dios no te puede usar como tiene que usarte porque estás siendo rebelde. Porque si hay algo que Cristo le dijo cuando oraba en el Getsemaní, 3 veces, que se haga tu voluntad. En la última le dijo, yo no quiero ir, mi cuerpo, mi carne no quiere ir. Pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y eso va a pasar en los últimos tiempos. Dios va a llamar a la gente a servirla
pero la gente va a estar con mi empresa, la que vos me diste, aquella que vos me dijiste que iba a ser, mis hijos, lo que vos me diste, mi esposa, la que vos me diste. Por eso dice, algunos van a estar casándose, otros van a estar de bodas, otros van a estar en cinta. Esas son las excusas del ser humano para no servir a Dios y para no orar. Porque si hay algo que el diablo quiere hacer, no es matar al cristiano, es matar la oración. El diablo viene a apagar la oración. Es el bombero que viene a apagar el fuego. Eso hace. ¿Para qué? Porque sabe que la persona que ora va a estar viéndolo a kilómetros que él viene a atacarlo. ¿Y cómo viene a atacarlo? ¿Y de dónde viene a atacarlo? ¿Por qué? Porque va a estar prendido fuego y va a estar siendo una atalaya. Por eso destacaba el apóstol. Porque si hay algo que Dios le dijo el domingo, como Esther, caíste en gracia. Y todo lo que me pidas te voy a dar. ¿Por qué? Porque es una persona de oración. Y es lo que nos enseña. Amén. Y es lo que nos imparte. Y es lo que nos cinta. No hay un domingo que ella no diga, ¿oraste? O cuando vos vas con un problema, ¿oraste? Ah, no, eso no. No, vine acá primero. Y era la solución. Amén. Hay algo que pasa cuando la noche está bien arriba, por así decirlo. Y es que el ser humano entra en miedo, en temor. Algo que arrancó hablando el apóstol el domingo fue justamente con estas palabras. El temor, el miedo. Y es algo que hoy en día se ve en todos lados. En el ámbito cristiano como en el ámbito natural, secular, como le quiera llamar. Hay miedo de siquiera saber qué va a pasar mañana. Temor a lo que ha de venir, temor a esto, a lo otro. Y el miedo lo que hace es justamente paralizarte, lo que hace es anularte, cegarte. Y tenemos que hablar de esto, de lo que es el miedo, porque el cristiano con temor termina apartándose, el cristiano con temor termina autoengañándose, el cristiano que tiene miedo va a terminar dudando de su fe. ¿Está permitido tener miedo? ¿Cómo que no? Sí, tenemos que tener miedo, somos seres humanos, hay temor en todos lados. Miedo a, qué sé yo, a la enfermedad, miedo a esto, pero lo que Dios no te va a permitir o lo que Dios no quiere que vos caigas es en ese temor que te va a hacer dudar de Él. Es el temor de decir, yo de esta no salgo, yo de esta situación la verdad que no va más. Y lo que el diablo quiere en este tiempo es que la gente se enloquezca, que la gente tome malas decisiones, que la tasa de suicidios, de mortandad que hay es terrible. Y es por causa del miedo. Es por causa de realmente el temor. No es otra cosa que ausencia total de Dios. Un cristiano con un temor que lo paraliza. Un cristiano que, a ver, vuelvo a repetir, está permitido tener miedo. Que hay de hasta cuando se va a orar con miedo. Claro. Lejos de ir con la seguridad que un hijo... Que un hijo tiene, exacto. O sea, porque ¿qué hace? Justamente vos dudás de que Dios te pueda responder o que Dios te pueda respaldar en eso. Entonces, mirá, hay algo que escuchaba el otro día, porque a mí me gusta por ahí, qué sé yo, estoy continuamente investigando, leyendo, y algo que escuché de un rabino, mirá como los judíos, ellos no pueden nombrar, ellos dicen que el verdadero nombre del enemigo, del diablo, no es Satanás, no es Lucifer, sino que, el que lo decía, lo escribió en un papel, dice, porque nosotros no tenemos permitido siquiera nombrarlo. Ah, Samael, o sea, el verdadero nombre de ellos, para ellos es Samael. Y él explicaba el por qué ese era el verdadero nombre del diablo. A ver, Satanás tiene un montón de nombres. El engañador, el mentiroso, esto, lo otro. Pero, ¿por qué toco esta parte? Porque dice que Samael significa ceguera de Dios. Y no porque Dios te ciegue, sino que el diablo lo que quiere en todo momento es que la iglesia no pueda ver con claridad lo que realmente tiene al frente. Lo que el diablo quiere, el trabajo por excelencia que tiene el diablo no te quiere matar. Te tengo que decir que el diablo no te quiere matar. Al diablo le son más útil
siendo de tropiezo para otro. El diablo lo que va a querer en todo momento es cegarte el entendimiento, cegar tus ojos, que no entiendas, que no veas con claridad lo que realmente hay al frente del camino, que es el propósito divino de Dios. El propósito de Dios no puede avanzar en una persona. Una persona realmente no puede caminar en el propósito de Dios cuando está cegado, cuando su entendimiento está cegado, cuando Dios te dio una directiva, Dios te dijo algo y la ceguera, el diablo lo que hace justamente no es que te va a poner un palo en la rueda para decir, no, de acá no avanzás. El diablo te va a mostrar el panorama torcido, difícil. Sobre todo cuando Dios te habla de cortar, cuando Dios te habla de salirte, de separarte de esto, de hacer esto otro. Cosa que tal vez para algunas personas sea fácil y para otras personas no. Y lo que el diablo va a hacer es pintarte el panorama gris. Y más que gris, ya que estamos hablando de noche, te lo va a pintar negro. Y te va a decir, si vos haces esto que Dios te dijo que hagas, se te va a venir feo. Si vos haces esto que Dios te dijo que vos hagas, no sé si llegas a fin de mes. No sé si realmente te van a volver a hablar. No sé si vas a volver a encontrar otra situación como esta. El diablo lo que va a hacer es cegarte para que vos realmente dudes de Dios. Para que vos dudes de lo que Dios te prometió. Hay personas que realmente hay que decirlo. Hay que decirlo, tenemos que decirlo. Y no porque nos ponemos en un pedestal, pero si hoy estamos donde estamos, en lo que es el llamado de Dios, en lo que es el propósito de Dios, en lo que es el ministerio de Dios, siendo jóvenes, medianamente jóvenes, no tenemos 40 años, pero es porque realmente cada venda que el diablo quiso poner en nuestros ojos, pintándola mal en un montón de situaciones, hemos aprendido a escuchar la voz de Dios en medio de la oscuridad. Porque acá hay algo clave, que cuando llega la noche, los ojos no te sirven para nada, papá, mamá, vos que estás ahí escuchando. No te sirve de nada los ojos en la oscuridad si no hay luz. Pero hay algo que Dios hace en medio de la oscuridad y es hablarte. Si hay algo que podés hacer en medio de la oscuridad es tener los oídos bien preparados para escuchar al que te está guiando, al que te dice, por ahí no, yo conozco este camino. Yo pasé, antes que vos pasé por esta situación, antes que vos yo atravesé por este desierto, atravesé por este medio de este monte, lo conozco como si fuera la palma de mi mano. Entonces hay que aprender a escuchar en medio de la oscuridad. Y ser sensible a la voz de Dios cuando te dice, por ahí no, por ahí sí, vení por este lado, levantá el piecito de acá, levantá el piecito de allá, cortá con esta persona, soltá esto que tenés que soltar, hacé esto que te estoy diciendo. A vos te va a parecer que te va a doler, pero yo sé lo que te estoy diciendo. Entonces, saquémonos de la cabeza el chip de decir, el diablo me quiere matar, el diablo me quiere comer. No. El diablo lo que quiere hacer es hacerte dudar y hacerte apartar del verdadero camino de Dios. Entonces, seamos sabios. En medio de la oscuridad que está azotando el mundo, seamos sabios y aprendamos a que si hoy todavía tu antorcha no está prendida como tiene que estar prendida, porque a eso quería llegar, que cuando vos empezás a entender los procesos, donde Dios te pone realmente y empezás a entender tu llamado, hay una llamita que se empieza a encender en medio de la oscuridad. Y esa llamita que nace en el corazón del cristiano, que entendió, no cuestionó, que supo escuchar a tiempo y obedecer, esa llamita se comienza a transformar en una antorcha. Y esa antorcha, en medio de tanto caos que nos rodea hoy en día, ayuda a otros a realmente encontrar el camino. ¿Por qué? Porque hay un montón de personas que hoy están atravesando un mal momento económico, tal vez por una enfermedad, tal vez por una separación, una ruptura, una separación de algo. Y habemos, por eso queda por ahí medio mal decirlo, pero habemos personas que atravesamos muchas cosas. Y que vimos la mano de Dios moverse en medio de la oscuridad, escuchamos la voz de Dios, la seguimos y nos fue bien. Faltan un montón de cosas, pero donde vos ves que Dios se movió a favor de, aprende a escuchar, aprende a discernir. La palabra habla de discernimiento.
El diablo muchas veces va a venir con voz suave, dulce, empalagosa y te va a decir, hace esto otro, fíjate, total Y sabe acá. bien por dónde agarrar. Sabe muy bien el diablo dónde tocar. ¿Quién se está empalagando por ahí? Sabe muy bien el diablo con qué te puede hacer caer. Entonces, aprendamos a discernir cuál es la voz. El que hoy te exhorta, el que hoy te está guiando, te está sacudiendo, hablando mal y pronto, no es tu enemigo. Realmente si vos ves que lo que te está diciendo, porque el problema está cuando la persona recibe la corrección, sabe que es así lo que le están diciendo, pero se niega a decir, sí, la verdad que es así, tiene razón. La sinceridad cuesta horrores, pero tiene un fruto muy, muy apacible que es justamente la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. La palabra dice que la bendición de Dios no añade tristeza. El tema cuando te encontrás con un niño. Ahí ¿Qué está. haces cuando vos La te encontrás inmadurez. con un niño de 40 años? Yeah. Espera, y que encima, Caprichoso. 40, 50, usted póngase si tiene pelo, si no tiene pelo en la cabeza, 20, 30, no 20, importa. 30, no importa, más de 12, ya está, porque los jóvenes también entran. ¿Escuchaste más y Mateo? No, amigo. No, Pero no, sí, pero, así, así. Pero que tenés gente, conocen la palabra, eso te iba a decir. gente de 20 años que ya Totalmente. tiene una familia a cargo Sí. y está así. Y Que sí. conocen la palabra, ¿qué le decís? Exactamente, ¿qué le decís? ¿Sí? Más que, o sea, ahí está en lo que cada uno debería de, o sea, es a lo que exhortamos, en esto que dice la noche está avanzada, en que va a cómo cada uno, o sea, la búsqueda que cada uno tenga para poder estar firme y cómo esté, porque vos decías, esa chispita, vos en la búsqueda se te hace una antorcha y Exacto. vos, o sea, yo estoy encendido, yo me acerco a vos, te vas a encender. Exacto. Ahora, cuando vos te fuiste, si vos no mantenés esa antorcha, se te Se empieza a apagar. apaga. Es como todo, cuando vos te mantenés en el fuego, cuando vos te acercás al fuego, vos y sí, es inevitable que te enciendas. Es inevitable que vos empieces tanto a sentirte vivo y demás. Ahora, ¿qué pasa cuando cada uno que es ahí en lo que ese niño, que es lo que vos decís, Martín, no puede, o sea, está esperando que le den el alimento? El niño es el que justamente va a estar demandando, porque el que es maduro va a buscar porque sabe que tiene que dar, porque sabe que hay alguien que está esperando o depende de él. El niño es el que está esperando o no tiene, o sea, no tiene reparo si no tiene que, si deja de buscar, si por su problema personal, No por lo importa. que le pasa, no le importa. Por eso yo muchas veces, vos decís, puede ser 20, 30, 50, 70. Y en el caso del hombre, que es el sacerdote, que es el primero que Dios le va a demandar, muchas veces por ser niño está en esa postura de demanda de que le tienen que dar y no se da cuenta que hay gente, o sea, la principal, la que le rodea, que ahí ya sale o vas a sacar de lado la iglesia porque vas a tener al mismo Jesús al lado tuyo y va a pasar lo que pasó justamente con los religiosos, Con la religión. que por una posición, que por un lugar, que por el dinero, por lo que sea, tenían un estilo de vida, predicaban y hablaban de algo que ni siquiera, como Jesús le dijo, ni siquiera mueven un dedo, o sea, ponen cargas en la gente. Bueno, Ustedes no quieren llevar. hay gente, bueno, el religioso hace eso dentro de la iglesia, porque le pone carga y demanda del ministro. ¿Cuántas veces personas dentro de la iglesia, conocedores de la palabra, como vos decís, vienen con un planteo, hasta muchas veces con un reproche, ni siquiera con la intención de ayudarme a salir de esta situación, o qué puedo hacer? Tal vez en algún momento Dios te ayudó para guiarlo, para una palabra, la enseñanza la tenemos, y poner que a la persona le cueste poner por obra. Pero ¿qué hay cuando ese niño caprichoso se empecina en vivir a su manera y pretende o espera que Dios lo bendiga? O no puede ver o no se hace cargo de las consecuencias de sus malos actos. O se cree que se mantiene la postura diciendo estoy bien. Claro. Soy pastor. Bueno, ¿sabes? Pero Soy evangelista y Bueno. echo fuera demonios. frente a eso no hay ley, porque frente a eso Dios, o sea,
te puede llegar, Dios no es que tolera el pecado, te va a dejar. Dios puede ser paciente y misericordioso, esperando a que todos se arrepientan. Claro. Ahora, las consecuencias, porque no niego que Dios use a una persona de esa manera, por misericordia del otro, porque Dios quiere transmitir el mensaje, pero ¿qué pasa cuando esa persona, al no ser madura, no cae en cuenta de que tiene que cambiar su estilo de vida? Exactamente. De que si vas a estar en Dios, vos tenés que mantenerte encendido, tenés que mantener esa llama, porque hay un montón de cosas que justamente buscan apagar esa llama. Como dice la palabra, las preocupaciones, ¿cuál es la parábola del sembrador? Que dice, el engaño de las riquezas ahogaron, que la semilla pueda dar fruto, que pueda producir y hacer lo que tiene que hacer. Bueno, así es el cristiano, tanto que esté afanado, que sea inmaduro, como decir, que sea niño. Y creo que lo más llamativo, lo que llama la atención, es que a pesar de que Dios siempre le va a mostrar a la persona, o sea, como dice la Biblia, primero te lo va a hacer en privado. Dios te va a dar la enseñanza. Si vos sos sabio y estás acostumbrado al sí, amén, sin cuestionar, y vos decís, no, yo sé que si Dios lo está enseñando, por algo es. Exacto. Entonces, si vos sos sabio y estás acostumbrado a que vos decís, no, bueno, voy a buscar aplicarlo. Tal vez nunca te lo van a venir a decir y vos de a poquito vas a ir cambiando, vas a ir cambiando, vas a ir cambiando, y Dios te va a respaldar en todo, porque sabe que en tu corazón está la intención de cambiar. Ahora, si sos medio porfiado, que está acá, que a la abuela, y sí, Dios te va en privado, porque Dios es así, como dice la palabra. Te van a llamar o te van en privado, qué sé yo, alguien te va a decir, mira, esto es así, así, así. Hasta vos mismo tal vez vas a buscar guía, y Dios te va a decir, mira, hacelo así, así, así. Lo llamativo es que a pesar de que muchas veces Dios te mete en la prueba, te da la salida, por más, dice que los que están en Dios. Él juntamente con la prueba te da la salida. A pesar de estar en la iglesia, pocas bolillas le dan a las cosas de Dios, pero Dios te da la salida, porque te quiere bien, Amén. porque la palabra dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes quieren. Bueno, entonces, a pesar de eso, la persona tal vez o le cuesta, o tal vez no quiere, porque fue con intenciones de que le digan lo que tenía ganas de escuchar, o andás a ver qué. Y Dios así todo, bueno, ya si Dios después, en la tercera, cuarta, ya te reprendió, bueno, ahí ya llega un momento que tenés que bajarte del caballo. O sea, mirá cómo es la necedad y la terquedad de la persona, porque así todo termina. Si vos te sentás con una persona así, es como que termina hasta culpando a Dios de que o que no le bendice, o que Dios no le dio resultado, o en la iglesia no hay unción, o el que predicó muy fuerte, y la verdad tenés un problema interno muy serio que resolver. Ahí está el problema de ceguera. Por eso hablábamos hoy del La noche. adormecimiento, como esa parábola que cuenta Cristo, que dice que había un hombre dueño de una viña que se la dejó a cargo a unos personajes y cuando mandaba gente a controlar la viña lo mataban. Hasta que vino el hijo y también lo mataron. Entonces el reclamo de Dios de que no supieron primero que nada valorar que Dios le había entregado algo, y segundo de que no quisieron escuchar cómo debían rendir cuenta. La gente no entiende que las cuentas las vas a tener que rendir tarde o temprano. O sea, vos podés tirar de la cuerda, vos podés tirar. ¿Y por qué digo tirar de la cuerda? Porque una persona que no quiere buscar en oración el arrepentimiento, porque por ahí se empieza, termina por ir en contra de Dios, termina por ir en contra del aguijón, termina por ir en contra de la voluntad de Dios, porque no quiere doblegar su humanidad y porque se para en su propia opinión y en su mala manera de vivir. Por eso es que Dios demanda la oración. La oración no es para decir soy espiritual, no es para decir porto unción. No, la oración es justamente para limpiar tu alma y tu espíritu. La oración hace que vos comiences a depender de Dios. Y esa dependencia te lleva a transformar tu espíritu, a transformar tu alma
y tus pensamientos. Por eso tu conducta cambia. Por eso él dice, si vos me buscas los secretos, yo te voy a recompensar en público. No está hablando de que te va a mostrar levantando paralítico. Eso va a pasar porque es consecuencia de que el Espíritu Santo sana cuando Él quiere. Lo que Dios te está diciendo, o sea, todo lo que vos entregues en público, yo haré ver, en privado, yo haré ver que en público solo se vea virtud. Con un montón de errores, con un montón de defectos, pero la gente va a ver más la virtud. Va a amar más la virtud mía sobre tu vida, más que todo lo que puedas tener que seguir cambiando. Por eso Dios dice, el diablo avergüenza en cuanto a la conducta, pero Dios te quiere guardar justamente de esa parte negativa que tenemos los seres humanos, que son los errores, porque es una parte negativa si es que la dejamos crecer. Porque si vos la sanás en Dios y la buscás restaurar en Dios, eso se comienza a transformar en la evidencia de que Dios puede cambiar, de que Dios puede transformar. Esa es la evidencia de que Cristo está sobre vos. Cuando vos empezás a dejar que tus errores se transformen en una bendición, cuando vos empezás a dejar que tus errores los trabaje Dios. Por eso le decía a Pablo, yo no lo voy a quitar, lo que voy a hacer es que te bastes en mi gracia, es decir, que yo me voy a perfeccionar en vos, en esa debilidad yo voy a trabajar. Pero buscame incansablemente. Es decir, si en vos no hay nada para que me busques, se termina nuestra relación y Dios no quiere. Si hay algo que a Dios lo pone en tristeza, es justamente no poder tener una relación con su creación y con sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es Padre y el Padre siempre buscará que nosotros tengamos esa comunión con Él. Por eso es la importancia de buscar en la intimidad a Dios, de conocerlo en la intimidad a Dios. Y eso no te lo va a dar alguien que te imponga mano, no te lo va a dar alguien que venga a pasarte una palabra. La intimidad con Dios no se puede impartir. O sea, no es que yo vengo y te imparta la intimidad con Dios. La intimidad con Dios es un encuentro único. Es un encuentro celestial, es algo eterno que vos tenés con aquel que te ama más que vos. Amén. Entonces, no se puede impartir, no se puede fingir la intimidad con Dios. No puedo querer mostrar una apariencia de búsqueda de Dios con una buena pilcha, poniéndome crema en la cara, poniéndome aceite en la frente, peinándome bien, estando trajeado, usando una ropa que parezca de ministro. No se puede fingir en una oratoria, en la forma de hablar no se finge. No se puede fingir cantando una bonita alabanza, una bonita adoración. No se puede fingir en palabras rebuscadas cuando vos querés confrontar. No se puede fingir en palabras usadas por otro para hacer liberación y vos querés hacer lo mismo. No se puede fingir en apariencia de piedad. La intimidad se porta cuando el que vos portás se llama Jesucristo. ¿Sabés qué? Vos tenés que ser como ese burrito, ese pollino que cargó a la presencia de Dios, alguien tan insignificante como un animal de carga. Cargó a alguien tan importante que los reyes antes entraban en carros de oro y él entró en un pequeño mulo de carga que ni siquiera había sido usado para eso, pero cargó lo más precioso. Yo me imagino que ese animal, si pudiera ser un ser humano, habrá sido el animal más bendecido de haber portado a alguien tan grande en sus lomos. Por eso Dios deja esos ejemplos, porque eso no se finge, no se puede inventar. Vos no podés hacer un prototipo de presencia de Dios cuando realmente la presencia de Dios se tiene, es porque vos te quebraste delante de Él, te humillaste y reconociste lo débil que sos, lo insignificante que sos, lo pequeño y lo necesitado que sos. Dios ama bendecir al que dice ayúdame y al que dice quiero amarte como me amás. Quiero amarte con mi vida y no de boca, sino no de labios, sino de corazón. Dios ama el corazón agradecido. Cuando vos ves una persona que tiene un corazón agradecido, esa persona se encontró con Dios. Lo que falta hoy en día es un encuentro con Dios. Hoy en día hay apóstoles que no conocen
el encuentro con Dios. Hay profetas que no conocen el encuentro con Dios. Hay evangelistas que no conocen el encuentro con Dios. Hay pastores, hay maestros que no conocen el encuentro con Dios. Hay adoradores que no conocen el encuentro con Dios. Y así hablan diciendo que Dios sana, que Dios restaura, que Dios levanta, que Dios salva, cuando ellos no fueron tocados por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay un adormecimiento, porque lo que están persiguiendo no es al Padre de todos, no es a la presencia de Cristo, no es la humillación delante de la cruz. Lo que están persiguiendo son sus propios deseos. Lo que están persiguiendo son las distracciones. Lo que están persiguiendo es aquello que puede solucionar momentáneamente sus problemas. Entonces, Dios está haciendo un parate a la humanidad, está haciendo un parate a su iglesia. Hizo entrar a su iglesia porque eso pasa cuando la iglesia entra en un adormecimiento, porque Dios lo permitió. Porque Dios no es apariencia, Dios es esencia. Amén. Dios es presencia. Eso no se puede inventar. Y cuando hay iglesias y ministros que lo quieren inventar, Dios hace un freno. Porque Dios no avala la mentira. Dios no avala la hipocresía. Dios no avala las caretas. Dios no avala los trajes inventados por el ser humano para formar la apariencia de hijo de Dios. Dios es esencia. Y la esencia se consigue cuando hay personas que realmente lo buscan con toda su fuerza. Como dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y eso no se puede fingir, eso no se puede inventar, eso no se puede repetir como loro. Es tiempo realmente de dejar de querer demostrar algo que no somos. Y además eso, Tinchón, ni se aprende en un instituto. No. Eso no se aprende de palabras, de leerlo, sino que es algo que se obtiene justamente, como decías, de conocerlo. Se obtiene, cómo conoces a Dios, cómo tenés ese encuentro. Amén. Justamente a través de la adversidad, justamente de creerle. Eso no es cuando está todo bien, por eso no se entiende cuando el cristiano, como decíamos hoy, te quiere demostrar o quiere decir que está bien a pesar de la corrección, a pesar de muchas veces de lo mal o de cosas que le pasan realmente graves. Y como siempre decimos, Dios sabe y Dios está para sacar justamente esa situación. Bueno, es ahí donde viene la unción, viene la transformación de la persona, viene ese cambio de esencia que vos antes decías, no sé, tuviste un problema X y si antes vos lo resolvías una diferencia con alguien, vos antes las resolvías a las piñas y ahora vos sabés que charlando, porque somos pacificadores, somos llamados a eso, y antes vos lo resolvías de una manera y hoy en Dios vos sabés que hay otra manera de solucionar. O sea, el problema está en cristianos buscando solucionar temas espirituales de forma carnal. Y no la podés solucionar. O sea, vos tenés, por eso Dios es tan sabio cuando enseña de familia, de economía, de sexualidad, de paternidad, de la relación entre hermanos. Que vos decís, uy, pero la pucha, otra vez están hablando o tocando el tema familia. Y verdaderamente, hoy nosotros somos unos bendecidos de poder estar en restauración, de tener realmente ese encuentro con Dios y empezás a tener una vida totalmente distinta y sabés que a tus hijos el día de mañana vos no le hiciste un agujero así en el alma, en las emociones, y que esos chicos el día de mañana, porque alguien te puede decir, no, pero yo fui criado bien y demás, pero cuando Dios empieza a hurguetear, y sabe, siempre hay situaciones, porque una persona que realmente Dios está con él, o sea que esa persona está en Dios, y cría a ese hijo como lo tiene que criar en Dios, no hay forma de que alguien realmente sea sano y libre como tiene que ser. Porque además nos enfrentamos a un mundo espiritual que es que en todo tiempo está buscando robar, destruir y matar. Entonces, ¿qué quiere matar? Mata tu personalidad, mata tu hombría, mata tu machismo, mata tu economía.
porque en un matrimonio donde se metió en la economía, ya hay división, ya no puede haber acuerdo, como decía hoy, y ya la presencia empieza a faltar en ese hogar. Amén. Y ya empieza, ya te toca a los hijos, ya te tocó, y la finalidad de ese hogar, una casa dividida, no puede prosperar. Entonces, ahí es donde lo apuntamos, o ahí es lo importante, como se habló todo el programa, de la oración, de la búsqueda, de la sujeción, de la obediencia frente a, de que realmente los cristianos peleen por sus convicciones y no estén, como decía un evangelista que no tuvo un encuentro con Dios, apóstol, profeta, hijo, lo que sea, y va a estar parado en sus convicciones, parado en su alma, sus sentimientos, y lamentablemente va a terminar trayendo división en el cuerpo de Cristo, en su vida, no hay forma de que se junte a ese fuego verdadero, porque obviamente va a estar pensando diferente. Si yo te hablo o estoy, o sea, nosotros, la persona que está metida en Dios, te va a hablar de un idioma que alguien que no conoce de Dios, y sí, es obvio que no lo va a entender. Estás tan Bueno, loco. Es Lo que dice la palabra. Es entendible. Capaz que vos te pones a hablar con un arquitecto y te va a hablar en un vocabulario que no lo vas a entender. Sí, ¿no? Bueno, un hijo de Dios, pero ahí está cuando Dios te da las estrategias y la sabiduría. ¿Dónde se consigue eso? A través de la unción, a través de la oración y de la búsqueda. Amén. Que pareciera algo tan, que nos dice el apóstol, que parecía algo tan así por encima, pero hoy vos no le podés ir a decir a alguien Jesús te ama. Porque o sea, vos realmente tenés que tener autoridad y tenés que realmente saber cómo llegarle a una persona. Y esto tiene que ver justamente con esto, que la noche está avanzada, las tinieblas están tan avanzadas en las personas, hay tanta confusión, hay tanto descreimiento, y a una causa de los mismos cristianos, como decíamos hoy, inmaduros, que no conocen y que no buscan, y que por el solo hecho de decir tengo una vida nueva y ahora me meto en algún lugar que me dieron bolilla, sin embargo es mucho más profundo, y esto es Totalmente. a donde Dios quiere llegar, porque con todo eso encima, muchas veces los cristianos se terminan perdiendo, se terminan apartando, porque hay algo que no termina de tener resuelto, y lejos están de querer realmente impartir, o que realmente la otra persona es más por gloria propia que por llegar a la otra persona, que salga de su error, de su mala manera de vivir, que ahí es donde entra la profundidad desde el espíritu, y es donde entra en juego la paternidad, donde entra en juego realmente tener el amor de Dios. Amén. No va solamente por decir si Jesús te ama y te puede sacar de esa situación. Así que decís, ¿y cómo? Claro. ¿Entendés? Y si la persona dice, ¿cómo me puede sacar de esta situación? Ay, no sé. Es que es así. Bueno, tenés que tener justamente las vivencias. Nosotros, nuestro apóstol, para el Día del Padre, le decíamos, sí, para vos que sos padre, madre, mecánico, ella es doctor, es abogado. ¿Por qué? Porque te sabe todo. Y justamente a causa Te capacita. de las vivencias, de que Dios te capacita. Pero ¿dónde te capacita? Cuando vos no te resistís. Cuando a través de la búsqueda vos te dejás transformar por Dios. Porque no es que, como siempre decimos, que venimos, hablamos de balde o de... No. De los discípulos de Jesús que decían, mirá cómo hablan estos, que son que no son letrados. Sin embargo, no era tal vez tanta la palabrería, sino con la autoridad. No era, como dijo Pablo, no vengo sino con demostración de espíritu. No vengo con malas palabrerías, sino con demostración de espíritu. Entonces, ¿cuál es la demostración de espíritu? Una persona que tiene sus convicciones bien claras. Amén. De que hay un Dios todopoderoso, de que hay un Dios que realmente cambia, un Dios que hace milagros, un Dios que transforma corazones, un Dios que hace de lo imposible algo posible y algo maravilloso, algo que saca cuando un corazón realmente se rinde a Él. Ese Dios es el que puede hacer realmente que una persona, tal vez cuando te cruzaste al tiempo con alguien, te dice realmente, no porque le hablaste tanto, le citaste tanto a la palabra, sino porque ve que realmente hay algo distinto. Amén.
Cuando venimos a Dios, te cambia a veces hasta el color de la cara. Por ahí- No, la verdad que Algunos no, pero las facciones, viste que Es siempre verdad, decimos, es verdad. vemos fotos nuestras de hace unos años atrás y bueno, no, gracias, Señor. Gracias, Señor. O muchas veces vemos cómo reaccionamos o cómo vamos funcionando frente a ciertas cosas. Amén. Y más cuando alguien de afuera, o bueno, en el caso nuestro que somos padres, qué mejor cuando un papá que ve un hijo así. Bueno, cuanto más un pastor que trabaja con su grey puede realmente descansar o puede realmente cuando sus hijos están siendo obedientes, cuando sus hijos realmente están dando ese vuelco. Y cuando hay alguien, como se habló hoy, como es nuestra apóstol, nuestra madre, eh, que de lo que más se goza siempre decimos, te compraste algo, se ponen con él, pero de lo que más se goza es cuando ve a sus hijos ministrar en el Espíritu, cuando ve a sus hijos vencer con lo que antes le pasaba, con derribar fortalezas, cuando ve a sus hijos que dejan de ser justamente niños, cuando sus hijos empiezan a crecer, a madurar, a avanzar, cuando las cosas empiezan a estar en orden, y como decía hoy, el hombre empieza a ser hombre, la mujer empieza a ser mujer, los hijos empiezan, ya dejas de verles ese dejo de tristeza en la mirada, sino que ves hijos así desde chiquitos que ya se están criando con buenos valores, felices, seguros, porque en definitiva es creo que la mejor manera de predicar y es lo que va a llevar a que el día de mañana sean hombres de bien y esa persona o sea, va a ser ese vaso apto que cuando se suba a un púlpito Dios va, puede usar. va a estar como ese obrero que no tiene De qué de qué avergonzarse. avergonzarse. Va a ser una persona que va a tener muchos problemas, conflictos, luchas, pero sabe que de la mano de Dios, que esa es la mayor convicción que tiene que tener un cristiano, que te pueden pasar un montón de cosas, pero que hay un Dios que te saca de cualquier situación, te Amén. puede llegar a abrumar, te puede llegar, pero saber que vos tenés que parar la pelotita en algún momento y decir, no, para esto yo no lo puedo resolver de otra manera. Amén. Hay una sola manera y es de la mano de Dios. Aún hasta podés llegar a conocer cómo manejarte, pero sin una paternidad, sin una cobertura. Es Difícil. muy difícil. Mira, hay algo que quiero compartir, que recién mientras hablábamos, me traía una palabrita el Espíritu Santo. Y tómalo como una promesa, la que están escuchando, realmente entender el por qué hacemos tanto énfasis en esto, lo que es que la noche está avanzada. Y no para meter miedo, como decíamos hoy, no para que te asustes, sino que para que entiendas el tiempo en el que estamos viviendo. Mira, hay una palabra que está en Génesis 15 y te voy a leer el 12 nomás. Dice, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Abraham sintió mucho sueño y se vio rodeado de una gran oscuridad. Eso le dio mucho miedo. Pero Dios le dijo, y ahí viene la promesa de parte de Dios. Dice, quiero que sepas, antes de leer esta puertecita, perdón, Dios le habló en medio de la oscuridad. Lo que vos decías hoy, Tincho, se me venía por esto, porque vos dijiste en un momento, Dios permite la oscuridad, o sea, el momento oscuro, Dios lo está permitiendo, no para que la iglesia se pierda, sino que para que la iglesia se despierte. Vuelvo a decir, ¿por qué? Porque hay algo que sucede a nivel natural, vamos a hablar así, nivel natural. Tenemos 5 sentidos todos los seres humanos. Vemos, escuchamos, hablamos, tocamos y olfateamos. Y hay algo de lo que el diablo se sirve muy bien y es de lo que vemos. Venimos hablando de programas pasados de lo que es el entorno, cuidar el entorno, lo que nos rodea, lo que qué estamos viendo, qué estamos escuchando, qué estamos haciendo. Y hay algo que el diablo tiene que es muy efectivo para el cristiano hacerlo caer. Y hay algo que es la distracción. Creo que la distracción te termina llevando al desánimo y el desánimo a la duda. Las 3D con las que el diablo te va a matar y va a matar cualquier ministerio. ¿Por qué? En la distracción, por eso te digo, por lo que estás viendo. Dios te está diciendo, tengo para vos
esta familia, tengo para vos esta restauración, este prototipo, querés llamarlo así, este estilo, este molde de familia, de vida, de lo que te quiero dar. Y por otro lado, vos mirás para todos lados y empezás a ver si ¿de dónde? Si yo estoy viendo que me agarro me llevo las patadas con mi esposa, con mis hijos, no me hablan, estamos mal económicamente, no tengo trabajo, no tengo. Y Dios me está hablando de esto. ¿Por qué antes de esto, previo a la oscuridad que cayó sobre Abraham, hubo una promesa de parte de Dios? Dios estaba hablando con él y le prometió la gran promesa de la descendencia. Y, y dice, Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo, yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los caldeos para entregarte esta tierra. Y ahí viene a donde Abraham le dice, Dios mío y mi rey, ¿cómo puedo estar seguro de que me la darás? Y ahí Dios le pide una ofrenda. Y ahí empieza a pasar esta cosa. Cuando Dios te empieza a pedir algo, cuando Dios te dice, deja esto, soltá esto otro, cortá acá, hay una promesa que Dios quiere hacer con vos. Y esa promesa te va a llevar a un momento de oscuridad, pero no para que te pierdas, sino que para que escuches. Porque lo que Dios hace al caer la noche es quitar toda distracción del ser humano. Hay algo que sucede cuando la noche cae o cuando la noche está avanzada que vos no sabés para... No ves, no ves. Estás presto, vuelvo a repetir lo que decía hoy, lo que estás escuchando. Entonces Dios, en eso que no ves nada, Dios te está diciendo, mírame a mí, escúchame a mí. Quiero que te distraigas, ven en la oscuridad, no veas a tu esposa, no veas a tus hijos, no ves tu economía, no estás viendo lo que te rodea, sino que estás atento. Dios lo que quiere hacer es quitar a la iglesia de la distracción. A ver, ¿distracción en qué sentido? Porque no es que vos decís, ay, tenemos que estar 24 horas del día orando, leyendo la palabra, yendo a la iglesia. No se trata de eso, se trata de la comunión con Dios. De que en todo momento podamos tener esa comunión con Dios, así estés trabajando, así estés comiendo, riéndote con tu familia, con amigos, con buenos amigos, pero que la presencia de Dios siempre esté ahí. Que nada te quite realmente esa manera de ver las cosas desde la óptica de Dios. Entonces lo que Dios hace al permitir que caiga la noche es quitarte la distracción. Porque donde el cristiano empieza a distraerse, vuelvo a repetir, entra el desánimo. Porque vos ves que las cosas no están como vos querés, tal vez, porque Dios te prometió grandezas, obviamente que son, que las promesas de Dios se cumplen, pero el problema está cuando vos no la estás viendo. Y vos empezás a decir, pucha, y la verdad que... Y te empezás a distraer con lo que el diablo te está diciendo, con los dardos que el diablo te está tirando, con las imágenes que el diablo te está tirando, y estás viendo el panorama cada vez más oscuro, y vos decís, ¿dónde está la promesa de Dios? Y entró el desánimo. Donde el desánimo entró, que hoy, lamentablemente, la iglesia a nivel mundial está en ese estado de desánimo, donde al no ver que Dios responde, que Dios no responde, empieza a desesperarse y a buscar alternativas. Empieza a buscar, no, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto otro, porque no está funcionando, el evangelio de la senda antigua no está funcionando, vamos a hacer show, vamos a hacer esto otro, vamos a traer a aquel cantante que es famoso ahora, y empezás a distraerte, claro. ¿Ves? El diablo te distrajo un poquito, te hizo desanimar, y a través del desánimo te hizo dudar de la promesa de Dios. En este momento, Abraham, en medio de la oscuridad, tuvo miedo, tuvo temor, pero ahí es donde Dios le dijo, Abraham, dice, quiero que sepas, y acá está lo que sucede en medio de la oscuridad, amado, amada, Dios lo que quiere es recordarte que hay una promesa, sí, pero fíjate lo que le dijo Dios, y por eso es necesario que la oscuridad, entre comillas, llegue a una persona, el momento por ahí difícil de la prueba, querés llamarlo así, de prueba, porque Dios no quiere que te distraiga, quiere que lo escuches y que sepas lo que Él tiene para decirte. Porque dice, quiero que sepas que tus descendientes, estos mismos que yo te estoy prometiendo hoy que van a conquistar el mundo entero, esos mismos descendientes irán a vivir a país extranjero. Allí los harán trabajar como esclavos y los maltratarán durante 400 años. Y en otras palabras, como que Dios le empieza a pinchar el globo. Porque Dios le prometió algo
Y después esos mismos hijos que yo te Esa prometí es mi promesa. van a estar esclavizados, van a pasar esto, pero termina diciendo, pero al fin de todo, dice, ellos van a cumplir con lo que yo te prometí al principio. A ver, para resumírtelo, entre comillas, lo que te quiero decir de parte de Dios, es que si estás atravesando la parte oscura hoy en día, es porque Dios te quiere recordar la promesa que tiene para vos, que te hizo en principio. Y lo que Dios quiere decirte es que no todo va a ser color de rosas. Te lo volvemos a repetir como te lo hemos dicho un montón de veces. Que Dios te haya prometido un montón de cosas no quita de que no pasemos malos momentos, malos ratos, malas situaciones, malos tragos. Pero que sepas que en medio de esa oscuridad Dios está. Porque dice que en el momento en que él sintió temor y Dios le habló, dice que en ese momento una llama se empezó a pasear a través del holocausto, a través del sacrificio. Entonces, hay algo acá también, un punto clave a entender, y es que sin sacrificio no puede haber antorcha. Si no hay un sacrificio de parte nuestra, no puede haber luz de parte de Dios. Porque es fácil, es como decía hoy Iván al principio, el cristiano está tan ensimismado en decir, Dios me tiene que dar, Dios me tiene que sustentar, Dios me tiene que dar esto, y no estás haciendo nada vos. Dios, o sea, el cristiano la quiere fácil. Tuki. Entonces, lo que Dios no quiere justamente es que vos entres en ese letargo por decir, yo estoy tranquilo, estoy confiado, total, Dios me va a salir, de algo me va a zafar, de algo, de alguna manera Dios me va... Y no, lo que Dios quiere es que vos entiendas que en medio de esta oscuridad por la que el mundo está atravesando, la que tal vez vos estás atravesando una oscuridad personal, aprendas a escuchar la voz de Él. Y aprendas a entender de que hay una promesa que Él no se olvida. Hay una promesa que Él te hizo y esa promesa está presta a cumplirse. El problema está en que Dios tiene que quitar las distracciones que están a tu alrededor para que te enfoques en lo que Él realmente te quiere hablar. Otra palabra dice, y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Dios está empujando a la iglesia al desierto no para matarla, sino para hablarla al corazón. La palabra que citaba el apóstol el domingo era rasguen sus corazones y no sus vestidos. Que no sea algo superficial, como bien decías hoy Martín, que no sea algo de la boca para afuera, que no sea algo que vos quieras aparentar o simular, sino que realmente sea algo que venga del corazón. Entonces hoy vemos cristianos que no tienen convicción porque su corazón está alejado de Dios. Y esas convicciones están contaminadas y hay más deseos personales que realmente el cumplir con un propósito de parte de Dios. Y por eso Dios permite que la oscuridad golpee la puerta para realmente aprender a abrir los oídos espirituales. Amén, amén, hermano. Es así. Amén, chicos. Se nos fueron las 2 horitas, ¿eh? Le pegamos corridito. Hoy, la verdad que, bueno, gracias a Dios como cada Amén. martes de poder hacer este programa. Gracias a cada uno de todos los que nos han estado mandando mensajitos al WhatsApp, por Facebook. Los saludamos a todos desde acá y quisimos en un momento leer un poquito, pero el espíritu haciendo la verdad que como quiere, así que bueno, un saludo a todos, Rosa, Nancy de San Justo, el pastor Luis, Erika desde Chaco también, Ramón, Norita, Mercedes, Lili, Edgar, Moni Castillo, todos los que nos estuvieron saludando. Gracias por estar desde el otro lado, gracias por compartir con nosotros, gracias por ser parte de Declarando Vida y Libertad, este programa que nació en el corazón de Dios. Amén. Así que nada, gracias a todos y bueno, gracias a Dios y al Espíritu Santo, que es el anfitrión como cada martes que hemos podido realizar un programa más, este número 104. La verdad que muy contentos como siempre, ¿eh? Así que nada, los bendecimos a todos, los bendecimos desde acá, los esperamos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal, si Dios quiere, y como siempre declaramos que la palabra no va a volver vacía, sino que todo lo que Dios viene trabajando y hablando
va a producir los Amén. frutos que tiene que producir en su pueblo, en sus hijos, y animemos, ¿no? Como siempre decimos, a que Dios pueda ir haciendo y trabajando con cada uno de nosotros. Así que bueno, nada, hasta el próximo martes. Chau. Corazón, como el que